Bueno, Emma, bienvenido a la radio de la Universidad de Avellaneda y a UNDAB TV, nuestra señal de televisión. No, gracias a vos, Mario, por invitarte y un placer estar en una universidad pública de Avellaneda, mis pagos. He vivido en Avellaneda algún tiempo, ni bien nos casamos con mi mujer ahí en Wilde, y soy de zona sur, de Quilmes. Está Ahora bien. estoy viviendo en Berazategui, así que este es un placer. Y el amor por los colores también, ¿no? En Avellaneda. Y a ver, domingo por medio estamos ahí dando vueltas, tratando de, no sé si amigarnos con el fútbol o tal vez compartiendo un rito, ¿no? Que es ir a la cancha con mi hijo, con amigos, con mi hermano, a ver a Racing, que forma parte ya de una tradición familiar hermosa. Está bien. Bueno, como tripero hubo una época de gran amor entre las hinchadas, ¿no? Entre la Guardia Imperial y la 22. Es que no sé cómo están esas cosas por allí. Pero hablemos un poco de la vida, hablemos un poco de la vocación, de por qué el periodismo, desde dónde, desde qué idea, formación, sueño, cómo llegar a contar cosas como las que contás, sobre todo además metiéndote dentro del mismo rubro del Mm. periodismo y de la información y de los medios. A ver, viste que cuando uno se va volviendo adolescente, hay gente que se vuelve más introvertida, ¿no? Por todos los cambios que eso conlleva para la vida de cualquier ser humano. Hay otros que nos volvemos más extrovertidos. Y en esa conversión, en esa época tan particular de la vida, yo me daba cuenta que lo mío obviamente no era la face, la carita, ni la hermosura física, sino que me gustaba hablar, conversar. En el colegio, yo fui a la escuela, al Colegio Normal Nacional de Quilmes, Almirante Guillermo Brown. Y bueno, en las tareas de lengua y literatura tenía facilidad, era el que había trabajo en grupo, lo terminaba haciendo todo yo porque me gustaba todo lo que tiene que ver con la literatura, con el hablar, con el tal vez formar algunos congresos, el centro de estudiantes, empezar a escribir, viste, las primeras hojas con las informaciones para los alumnos del colegio, lo cual yo tenía claro la salida a la secundaria que lo mío era las ciencias sociales, no las ciencias duras, que tenía facilidad también, tenía que ponerme a estudiar, pero era más engorroso. Y bueno, viste, a los 17 años tenés que decidir, ¿no? De repente el mundo te dice, bueno, decidí, Emanuel. Y en ese momento donde uno tiene que decir tantas cosas, eh, me decidí, estaba entre periodismo o comunicación social, digamos, ¿no? O historia, pero era más periodismo o comunicación. Y empecé a ver las posibilidades que tenía, tanto económicas, también como cercanas a la posibilidad de estudiar. Y me di cuenta que el periodismo estaba muy centrado, las escuelas periodísticas, había muchas terciarias que eran pagas y que estaban muy cercadas al oficio, y que yo sentía a mis 17 años que a mí me faltaba un poco más de bagaje cultural, de bagaje histórico, de aprender, ¿no? Más allá de los lazos sociales que uno hace en la secundaria, me faltaba instrucción académica. Ajá. Y ahí es cuando me decidí por comunicación social, que es una materia y una licenciatura un poco más amplia, con otro tipo de informaciones, de tareas para realizar, para pensar, y de formación, básicamente. Y en esa búsqueda me topé con la hermosísima Universidad Nacional de Quilmes, que la verdad que fue un lugar que yo disfruté muchísimo. Para mí la universidad fue el lugar donde me formé a todo nivel, como ciudadano, como también como alumno y como obviamente profesional 6 años después. Una suerte de hermana mayor de nuestra Universidad de Avellaneda y además uno de los enclaves fundamentales de aquella idea de poner la universidad cerca de la gente, ¿no? Cuando uno tenía que optar entre La Plata o la UBA, ver aparecer en Lanús, en Quilmes, La Matanza y en el segundo tramo, allá por el año 2009-2010, nuestras universidades. Ese es un dato relevante, Manuel, porque Es, obviamente es fundamental tener esa concepción geográfica del entorno y del territorio, ¿no? Fue tan revolucionario eso, ¿no? La Universidad de Quilmes fue creada incluso por el menemismo, digamos, durante la época de, Sí, de Carlos Saúl Menem, ¿no? Digamos, con todas las críticas que uno puede hacerle
a sus gobiernos, sí, pero yo soy testigo de compañeros y compañeras que eran de verdad primera vez en la familia que pisaban una universidad pública y que no hubieran tenido la posibilidad de ir a un estudio universitario si no fuera por la cercanía que tenía la Universidad Nacional de Quilmes para con sus hogares. La mayoría de esa camada, estamos hablando del año 96, 97, muchos no terminaron la universidad, pero sí pudieron ir. Y otros sí fueron primeros egresados de la familia con título universitario. Y me parece que eso es sumamente revolucionario. Hoy que a todos nos gusta pensar tanto qué nos pasa a los argentinos en el mundo, qué pasa, cómo vamos a salir de la pandemia y las cuestiones más macro, globales, la geopolítica. No nos damos cuenta que el rol fundamental de la educación, además de pensarlo, planificarlo y discutirlo, es crear más establecimientos cercanos a la gente, digamos, para poder descentralizar y darle la posibilidad a aquellos que no tienen, y en nuestros países, como es en el caso de Argentina, con una pobreza cercana al 40%, son muchos, darle la posibilidad de acceder a la universidad y poder desarrollarse, digamos. Y esto es muy importante, por eso es tan importante que se abran institutos, escuelas o universidades en todos los puntos del país, porque es la única manera de poder avanzar y desarrollarnos como sociedad. tal cual. Bueno, sí, y uno lo apoya obviamente, porque además no necesariamente tenés que ser pobre, sino que tenés que tener el fenómeno geográfico, cultural y la decisión. Yo creo que con la proximidad de las universidades también se abre la cabeza desde el punto de vista de la accesibilidad. Parece algo insólito esto, pero yo que soy un veterano, recuerdo a mis amigos, compañeros de camadas en la escuela del Colegio Nacional de La Plata, que teníamos la universidad a la mano y veíamos llegar a la capital de la provincia de Buenos Aires jóvenes compañeros de Pigüé, de Tapalqué, de qué sé yo, de Trenquelauquen, que armaban incluso sus centros de estudiantes regionales y ahí tomabas conciencia de la distancia de los recorridos que tenían que hacer para poder acceder a las universidades. Bueno, Y esto no solo felizmente, eso, ¿sabés qué? Mira, hay un aspecto que me parece interesante para pensar y para pensarlo juntos incluso, Mario. Que se abran universidades en el conurbano o en las provincias, digamos, es importante, obviamente, por esto que estamos comentando, pero que además se dé comunicación es mucho más importante, porque en un sí, sistema porteñocéntrico, mediático como el argentino, que le contamos a la gente, es muy importante también la mirada que pueda romper con esa visión de la gran urbe hacia el resto de la Argentina, porque cambia la geografía, cambian las dificultades que tenemos aquellos que vivimos en el conurbano que los que viven en la gran ciudad, digamos. Cambian los dolores, los sueños, las miradas. Y si hoy vemos el sistema mediático argentino, justamente una de las grandes falencias que tiene el periodismo, creo yo, ¿no? A mi modesto modo de ver las cosas, es que casi no hay una mirada que escape a lo porteñocéntrico, digamos. No hay sí, ni de las provincias, pero ni siquiera del conurbano, digamos, porque uno y vos también, Mario, que hemos recorrido redacciones, medios de comunicación, y trabajar con un montón de compañeros valiosísimos, la verdad es que la gran mayoría vive en la ciudad de Buenos Aires. Y este es sí. un gran problema para romper justamente con esa hegemonía citadina. Sí, sí, y además va a romper otras barreras, como por ejemplo la generación de productos comunicacionales zonales y regionales que se nutran de sus profesionales y no tengan que recurrir a otras distancias. Bueno, nos metimos ahí sin querer porque es un poco el negocio nuestro de cada día, meternos con los medios. Hay en un momento una definición específica, me voy a poner a investigar sobre este rubro por sobre otras cuestiones en materia de comunicación. Mira, y viste que uno se va, viste, caminante ve camino, se hace camino al andar, ¿no? Y cuando yo tuve la suerte yo ingresé a Página 12 como pasante, en una pasantía en la universidad, fuimos 45 chicos, quedamos dos, por esas cosas que uno nunca sabe por qué queda uno y no otro, porque la verdad que había muy buen nivel, etcétera, etcétera.
Bueno, pude entrar al diario, empezar a vivir, ¿no? Además era un diario que uno quería trabajar, ¿no? Página 12 era un diario que uno leía, que ideológicamente está muy cercano. Entonces, digo, la verdad que yo tuve mucha suerte, a diferencia de tantos otros alumnos o comunicadores que no tienen la misma suerte. Bueno, entré y me dijeron, mirá, comenzás mañana, ¿dónde querés empezar? Y uno es un irreverente cuando es joven, ¿viste? Viste que uno no se da cuenta de las cosas que se te dije, no, en política. Y me miró Martín Granowski, en ese momento su editor del diario, y me dijo, bueno, mañana empezás en espectáculos. Muy bien. Bienvenido al circuito mediático, Al digamos. mundo real, ¿no? Mediático. Claro, tal cual, ¿viste? Porque uno, claro, en comunicación había escrito columnas de análisis político, ¿no? Claro, Y bueno, y claro. me di cuenta también ahí lo poco que tenía yo trabajado en comunicación social, en espectáculos, en cultura, sí en estudios culturales, ¿no? La Escuela de Frankfurt, digamos. Y cuando ingresé en espectáculos, bueno, obviamente uno hace las tareas que hacen los pasantes, que es lo que no quieren hacer básicamente los redactores, Ujú. hay que decirlo, pero es un gran aprendizaje y yo encontré en la sección espectáculos y cultura de Página 12 una sección excelente donde de verdad es muy buena gente y que me ayudaron mucho a crecer. Y en esa búsqueda me di cuenta que me interesaba pensar el sistema de medios en tanto formación de ciudadanía, ¿no? Me parece que el sistema mediático en una sociedad audiovisual como la que vivimos es tan importante porque somos en algún punto, nosotros los comunicadores y los medios en particular, los mediadores entre el ciudadano de a pie y el Parlamento, ¿no? Y las instituciones y la Ujú. realidad. Me parecía que era muy interesante trabajar eso desde qué es lo que ocurre con los medios, ¿no? Cómo construyen ciudadanía, cómo construyen sentidos comunes, cómo construyen también muchas veces valorizaciones o prejuicios que después terminan construyendo la cultura argentina. Bueno, y sin pensarlo, no sé la referencia temporal tuya del ingreso a página, pero sin pensarlo, aquellos medios que aparecían en la apertura de democracia, ya por el año 83, terminaron constituyendo una acción política, una actuación política que hoy es inescindible de lo que sucede entre la comunicación y la política, ¿no? Y esa forma de atravesarnos socialmente desde los dispositivos, desde la comunicación, desde la pantalla, donde fuere. En el fondo, creo que el camino recorrido que se inició por la mirada de Martín por el lado del espectáculo terminó llevándote a la política porque no hay una ocasión donde no se cite el rol de los medios que no tenga una definición de naturaleza política, Manuel. Claro, pero vos tenés más edad, sos joven, Mario, pero tenés más edad que yo. Y antes viste que, estabas en espectáculos y había una creencia generalizada, ¿no? Que eso no era política, ¿no? Era un tema menor, claro. Claro, que era un tema menor, pasatista. Y claro que lo es menor en función de otros problemas o de otros temas, grandes temas que tiene la sociedad argentina para resolver, ¿no? Pero se partía de una falacia, que creían que el lenguaje era neutral, que el periodismo era objetivo y no subjetivo, ¿no? Porque uno carga con una mirada sobre las cosas, Claro. y de la falacia que el espectáculo solo entretiene. Y claro, entretiene, pero también elige qué entretener, hacia dónde focalizar el eje de ese entretenimiento. Y yo encontré en Página 12 un medio que me permitió, además de hacer lecturas artísticas sobre una obra de teatro, cine, televisión, radio, medios, etcétera, poder cruzarla naturalmente, sin forzada, con cuestiones políticas, ¿no? Digamos, porque dime desde el sistema mediático qué enfocas y te diré qué es lo que estás ocultando, o viceversa, en un Ujú. punto. Y yo creo que es muy interesante esto, cómo por suerte, en los últimos años, después del gran debate de la ley de servicio de comunicación audiovisual, ley que a mi juicio y con mis 43 años es una ley de las más discutidas en la historia argentina, en la redacción, yendo por todo el país, tomando a todos los protagonistas del sistema mediático,
en la discusión en el Parlamento, sin lugar a dudas, fue una de las discusiones más álgidas por un montón Sí. de factores, en los medios de comunicación, llegó a la Corte Suprema, con amigos de la ley y amigos de quienes la habían impugnado por inconstitucional. La Corte falló la constitucionalidad. Y me parece que ese debate, más allá de después de las consecuencias prácticas que tuvieron, que algunos gobiernos se encargaron de desguazar, ese debate creo que nos sirvió a todos los ciudadanos a entender cómo funcionan los medios de comunicación, ¿no? A que, viste, lo que dice la tele es verdad, lo que dicen los diarios es verdad. No, bueno, hay muchos matices para eso. Fue un debate revelador, sin duda alguna, y ya creo que se desenmascaró definitivamente aquella cuestión de la independencia presunta para saber quién era, en todo caso, el emisor, quién te la estaba contando y desde qué lugar lo hacía, y eso de por sí es saludable. Vos después podés decidir seguir con ellos o no, o aceptar o no esos contenidos, pero la ley sí, lamentablemente, desde la puesta en práctica real y efectiva, hay un fracaso, lamentablemente, hay un gran poder para que ese fracaso se pudiera constituir, pero sí esta revelación que yo creo que hoy requerirá estudios un poquito más profundos, sobre todo porque hay un perfeccionamiento del impacto a partir de las redes sociales, a partir de las plataformas, donde ahí sí la cosa se empioja un poco más en materia de la búsqueda del verosímil, ¿no? Ahí hay mayores dificultades. Muy dificultades, porque hay una realidad, digamos, el sistema mediático uno ya lo conoce, uno cuando agarra un diario, prende una radio o pone un canal de televisión y ve el loguito del canal de televisión o el logo de la radio o la firma del diario, ya lo agarrás con la guardia alta, ¿no? Porque sabés, a ver, bueno, es un diario, La Nación, centenario, que tiene una línea editorial, que sé de qué lugar me va a hablar, sé qué intereses defiende, Página 12 también, Canal 13, S5N, digo lo que sea, ya no nos dicen mucho el simple hecho de la marca. En cambio, el fenómeno de las redes sociales es muy interesante y yo creo que hace falta muchísimo estudio al respecto. Yo creo que muchas veces se dice limpiamente o muy livianamente, mejor dicho, que las redes sociales, bueno, esa tontería, pierden tiempo y me parece que el impacto sociocultural que tienen es mucho mayor que ese ninguneo. Pero en las redes uno cree, y no sé si te pasa a vos, Mario, cuando abro Instagram o abro Twitter o Facebook, o lo que sea, bueno, tengo un tiempo, un ratito libre, bueno, voy a abrir. Y lo abrís casi con una actitud de entretención, ¿no? De entretenimiento. Decís, me voy a Ujú. entretener. Y la guardia, cuando abrí las redes sociales, está más baja. Digo, la guardia en cuanto a ciudadano a entender de dónde vienen los mensajes y cómo asimilarlos uno. Entonces el mensaje penetra de otra manera. Creo que Ujú. penetra incluso con mucha más fortaleza en el inconsciente de uno. No solo eso, sino que además los medios tradicionales están regulados. Después podemos discutir si falta más regulación, menos, qué tipo de regulación, cómo se aplica, etcétera, etcétera. Mientras que las redes sociales no. Las redes sociales cuando les conviene dicen, no, nosotros solo somos mediadores de mensajes. Ujú. Creamos el espacio y la gente opina y dice. Pero cuando no les conviene, te quieren cobrar a vos como ciudadano, como medio de comunicación, o lo que sea, porque te estás utilizando sus buscadores o sus herramientas. Entonces digo, ojo con las redes sociales, porque las redes sociales es un fenómeno revolucionario para el sistema mediático, digamos. Entonces, todavía no va a matar, y todavía y nunca creo, va a matar el sistema de medios tradicionales, pero sí se complementa. Y en algunos sectores, en los más jóvenes, no hace falta ninguna encuesta, sino ver cómo nuestros nietos, hijos, hijes se informan, hoy son el lugar de información para esos Claro, jóvenes. es el sitio de circulación de su veracidad, de su búsqueda. Exactamente. Ahora, yo creo, esto te lo digo además, no lisonjeramente, que el trabajo en la gráfica conlleva algo que la red ha ocultado definitivamente, que es la profundización en los temas, ¿no? Hay una enorme línea de superficialidad y yo te leo y veo que hay una búsqueda permanente de profundizar, de ir un poco más allá
de esa carátula. ¿Cuesta el acceso a eso? ¿Estás viendo que cada vez es más corto el trecho y entonces el título es suficiente, un desarrollo de 3 líneas basta y sobra? Y cómo controlás que esto no sea, digamos, la salida definitiva para seguir pudiendo profundizar y conocer, ¿no? Porque estamos Claro. muy informados, pero carecemos de conocimiento. La gran lucha que creo yo, tenemos buena parte de los periodistas que intentamos ver qué hay debajo del iceberg, por así decirlo, ¿no? Que es cómo crear, construir los espacios necesarios para poder salir de la información, de la alerta, de la hora, de las tendencias en las redes sociales o del clickbait, que es la nueva lógica que tienen los medios digitales, ¿no? Esta necesidad de que haya tráfico y que haya movimiento. ¿Por qué? Porque por una parte está la lógica de los empresarial o periodística de necesitar que en los portales haya mucho tráfico y hay noticias que tienen que tener un título impactante, con una bajada, una volanta igual o enigmática para que la gente entre a la nota. Hay noticias que como están, no son tendencias en las redes sociales, uno no puede quedar afuera. Y está bien eso, me parece que es parte de la conversión que le sucede a todos los medios de comunicación, ¿no? En todo caso, lo que hay que preguntarse, y me parece que acá es una pregunta que hay que hacerse siempre, es ¿cómo hacemos o desde qué lugar nosotros reflejamos eso que pasa en las redes sociales, digamos? ¿Solo como meros repetidores y voceros o tratamos de darle una vuelta de tuerca y entender por qué eso es una tendencia, qué es lo que pasa ahí, digamos, quiénes están organizando o promocionando para que determinado tema, video o información o fake news sea una tendencia? Y yo siempre trato de buscarle esas vueltas de tuerca, ¿no? Porque hoy la información la tenemos todo, digamos. Lo que nos va a diferenciar es el abordaje a esa información. Y claro que cuesta, porque también por un lado, es muy reconfortante cuando termina un artículo donde dice, bueno, consulté muchas fuentes, hay testimonios, hay debate, hay miradas, hay preguntas. Y para mí eso es lo más reconfortante que hay. Cuando yo veo que hay un artículo, que hay diagnóstico, que hay propuestas, que hay reflexión, que hay contrapuntos, a mí yo me siento satisfecho en mi rol como periodista. Pero después, cuando vas a las métricas, a las famosas métricas con las que ahora convivimos, y ves que el último escándalo de la vedette se leyó 4 veces más que esa nota que vos pensaste, trabajaste, leíste bibliografía, consultaste fuentes, hablaste con 1, con 2, con 3, con 4 y la trabajaste durante horas, tiene mucho menos lectura. Y ahí, viste, si ¿qué pasa con el periodismo? ¿Qué pasa con lo que uno hace? Y cuesta, pero yo creo que nunca hay que dejar de hacerse esas preguntas. En ningún medio, quiero decir, ningún medio, ningún periodista tiene que dejar de hacerse las preguntas que uno considera que hay que hacer, ¿no? Porque tal vez a otros no les interesa eso y está bien, hay lugar para todos. Sí, Pero me sí. parece que el para qué hago lo que hago, el por qué suceden las cosas, hay que preguntárselo siempre. Es una suerte de preservación, hasta diría ética, Emanuel, del oficio, de la profesión. Yo siempre cuento, aquí en la UNDAV me toca en suerte dar clase en un ciclo de periodismo para profesores de historia, periodismo y comunicaciones en América Latina. Mirá qué interesante. Y hay una frase que yo tengo con una suerte de caballito de batalla. Yo empecé a hacer radio en la ciudad de La Plata, donde nací, y cuando tuve mi primer programa de radio, Perón era presidente y Rodolfo Walsh escribía. Digamos, no, ahí no había más remedio que tratar de decir algo con coherencia, porque si no haces un nabo Claro. de 4ª categoría. Pero hay otros hitos que me gusta contar, porque la vida me llevó, en la vieja Radio Rivadavia, ahí en la calle Arenales, había un buffet arriba que regenteaba Juan Mentesana. Mentesana fue el locutor de todos los golpes de Estado en la República Argentina. Había trabajado también como locutor en Radio Nacional, el tipo de las cadenas nacionales de Lanuse, de Videla y demás, que se juntaba a charlar con Carrizo. Antonio terminaba La Vida y el Canto, se iba a tomar un café o comía algo ahí, y yo me quedaba mirándolos estos tipos. Uno era de hombre de derecha, promilico, y Antonio, que no era un hombre del progresismo,
parecía, digamos, un marxista-leninista hablando con pero vos ahí veías que en el desarrollo de esas charlas, estos tipos estaban desgranando conocimiento, más allá de Claro. la ideología, más allá del lugar. Ese fenómeno de percepción, de tomarse el tiempo de la lectura, de escuchar a estos maestros, de tomar lo que te parece que es razonable o lo que te cabe, es cada vez más complicado, es cada vez más difícil, ¿no? En este tiempo que uno atraviesa. Por eso lo valoro y digo que es doblemente valioso el esfuerzo que se hace, sobre todo desde la actividad gráfica, sosteniendo tanto en los portales como en el papel todavía esa vocación de darle un poquito de profundidad, cosa que agradezco y quería decírtelo personalmente, ¿no? No, te agradezco, Mario. Yo creo dos cosas, digo. Primero, la envidia que te tengo de que no haber podido estar ahí presenciando esas charlas con esos gigantes de los medios y monstruos, también hay que decirlo, en algún punto. Digo, y eso habla de tu trayectoria y que también uno como periodista tiene que estar atento, digamos, Sí, a ellos y a todo eso lo que pasa. Otros se iban a casa y no los escuchaba. sí, ¿No? sí, sí, Y después, otra cosa que viene a cuento de lo que vos contás es, mirá, el debate mediático, ¿no? Que uno muchas veces dice, por esto que estamos hablando, está muy mediocre y superficial y que busca el impacto. Y yo recuerdo, Mariano Grondona también, un hombre de derecha, no era clave, yo era chico, pero yo recuerdo que ahí se discutían argumentos, ¿no? Digamos, claro. se podía decir barbaridades de la derecha y no estar de acuerdo, o decir, ¿cómo puede ser que este tipo diga tal cosa? Pero lo argumentaba a su modo, y había otra persona que le respondía otra cosa, y mismo hasta Bernardo Neustadt, digamos, liberales y se los hubo en el periodismo. Y yo creo que lo que se perdió es eso. Yo creo que se perdió el argumento del contraargumento. Cada vez hay menos posibilidades. Y probablemente porque la derecha, por ponerlos y situarlos en un lugar ideológico, no le interesa o no tiene que argumentar después de tantos gobiernos, y probablemente también por una carencia de los sectores progresistas y de los medios de comunicación de no proponer ese debate, digamos, Claro, que son debates muy ricos y saludables, o no querer sí. darlo, o escaparle, viste, le haces el juego a la derecha, y yo creo que todo lo contrario, hay que empezar a romper las burbujas en las que las redes sociales y los medios nos están metiendo para confrontar, porque nos enriquece a todos. Ujú. Aprovecho, quiero decirle a los que nos están escuchando, viendo que este programa lo estamos registrando en medio de un escenario electoral en la República Argentina, una elección de medio término, que me trae a la memoria algo que escribiste hace pocos días, un trabajo de investigación muy interesante sobre este tema también de la superficialidad, ¿no? De poner el ojo en cuestiones de naturaleza efímera, digamos, y no profundizar en la propuesta, sobre todo aquellos que van a confrontar pugnando por un cargo. Hay un trabajo que hiciste con especialistas, con gente intelectual, que vale la pena que también se distribuya eso, ¿no? Porque nos quedamos discutiendo sobre determinada foto, determinado video, y la verdad que no sabemos qué es lo que están proponiendo aquellos que quieren llegar a un sitio en el Congreso de la Nación, ¿no? Justamente la nota, el artículo y el informe tenía que ver con esto, ¿no? Digo, ¿qué nos pasa que en un país con las carencias que tiene la Argentina, en medio de una campaña política legislativa, ¿no? Donde vamos a votar los argentinos, diputados, senadores que renueven la Cámara, que van a ser quienes van a discutir las leyes que van a regular el país en los próximos años, en una época de muchos cambios, digamos, ¿no? Tecnológicos, económicos, el mercado laboral, digamos, con cómo rompió la tecnología. Digamos, ¿qué nos pasa? Que en medio de esa elección, en un país como Argentina, además que nosotros nos ufanamos de discutir todo, de dar pelea, digo, si algo nos ufanamos es que, viste, el argentino no es mansito, sino más bien tiene una cultura grande e importante de discusión, debate político. Eh, ¿Por qué se llenaban metros y metros de hojas de diarios, horas y horas de radio, horas y horas de televisión, hablando de temas muy superficiales, como si una diputada, una precandidata a diputada dijo si garchar o no garchar, si una otra dijo que fumar porro
en Palermo no es lo mismo fumar porro en una villa miseria, la foto de cumpleaños, el video, bueno, etcétera, etcétera, que le dedicamos tanto tiempo, los medios de comunicación y la dirigencia política, ¿no? Porque después, mira, tal candidata dijo tal otra, y el otro candidato le responde tal otra cosa, y nosotros lo levantamos y le preguntamos y generamos columnas de opinión, informes, pero todo muy superficial, ¿no? Para profundizar. Y yo me preguntaba, digamos, ¿por qué sucede eso? Digamos, ¿qué nos pasa a nosotros culturalmente para que eso se imponga como agenda? ¿No hay propuestas? Digo, ¿la culpa es de los políticos o es de los medios? Aún los medios con una línea histórica de profundizar algunos temas, o son los medios los que recortan solo lo que impacta, digamos, y se olvidan de la otra idea, del otro eje de debatir y de que haya propuestas. Y me lo pregunto, es una pregunta retórica, obviamente, si el Claro. problema son la dirigencia política, si son los comunicadores que recortamos cada vez más lo superficial, si la lógica del rating, del clickbait o de lo que sea se impuso a tal nivel que estamos en un nivel de pauperización del debate público muy, muy mediocre. Si la pandemia, ¿por qué no? Con este cansancio, este hastío que tenemos todos los ciudadanos y con los ánimos bajos, tal vez las lecturas es que no, necesitan algo más liviano, más llevadero, de más impacto y la gente no está capacitada para pensar. Bueno, Ujú. me parece que es un momento muy interesante para, por un lado muy lamentable, pero por otro lado muy interesante para empezar a entender, digamos, hacia dónde va el debate político. Si se lo termina fagocitando la lógica del entretenimiento o si en realidad el debate político público, el de los temas importantes, pueda ingresar a esa lógica de entretenimiento, pero para su favor, ¿no? Para llevarlo para su molino. Sí, y de todas maneras hace efecto real en la democracia, ¿no? Porque te escuchaba y leí ese material con atención y uno dice, bueno, perfecto, va este tratamiento, pongamos que lo disparen los medios por rating porque lo necesitan, porque le da encendido, porque le da más lectores, en fin, más consumo. Pero cuando salís de ese escenario como ciudadano y te chocas con la realidad, ves una enorme ausencia de los efectos que la realidad te devuelve, qué sé yo, las dificultades desde el tránsito hasta los precios, mantener una situación más o menos de salud o sostenimiento de una familia, van en las antípodas del tratamiento de esos medios o de las cosas que circulan por los medios. Es un tema muy interesante que me imagino que podremos analizar un poquito más tranquilos cuando baje esta cresta de la pandemia para ver si realmente esa normalidad que viene o nueva normalidad permite recuperar algo del tiempo perdido. Pero no está mal que lo intercambiemos en estas charlas para tener presente que estamos despiertos frente a Sí, eso. claro, básicamente, ¿no? Es casi una necesidad de sobrevivir a este mundo porque al menos la sensación que yo tengo, es una sensación, y puede haber otras, es que tanto los medios como la clase dirigente que conforman, digamos, el debate público que después baja a la calle, digamos, están muy, pero muy alejados, cada vez nos alejamos más de los grandes problemas que tienen los ciudadanos común. ¿Por qué? Porque cada vez más los medios reflejan o arman las agendas en función del mundo digital, que es un mundo digital que es lo nuevo, que eso está claro, pero que es una minoría intensa ese mundo digital y que es muy fácil manipulable, con trolls, con estructuras Sí, mediáticas que se ufanan detrás de numeritos o de falsos nombres o falsas identidades. Y yo creo que es un problema, digamos. Si la dirigencia política, si los medios de comunicación, si el debate público en la esfera pública se cinde, digamos, de los problemas de la gente, puede ser muy grave, digamos, en términos institucionales, porque lo que más tenemos que pedir es que se fortalezca la democracia y no viceversa de caer en porque esto siempre, algún sector se lo roba, y los que se roban son los que proponen la antipolítica claro. o el antisistema, digamos, lamentablemente. Y además te baja el deseo de la participación ciudadana que va más allá del tema del voto. Emma, contame un poco la llegada a la radio, volviendo un poco a la vida, a la cosa personal.
¿Fue página? ¿Fue otra cosa? ¿La radio en qué momento? Fue página, obviamente, después de tantos años en página, yo me siento un bicho de redacción, es lo que me gusta, me siento muy cómodo ahí. Y sí, y después, obviamente, me invitaban a participar en algunas entrevistas, programas de radio y demás, hasta que en algún momento me convocó. Yo había hecho radio, perdón, antes, mientras era estudiante de comunicación y antes de que me llegue la pasantía a Página 12, yo hacía radios, como todos, en mi ciudad, en Quilmes, en radios chiquitas, en diversos programas, esos trabajos que uno hacía por amor al oficio, que pagabas el espacio, que conseguías como mucho un canje en una panadería de Tal facturas, cual, pero sí. uno era feliz, ¿no? Digamos, Sí, sí. hablando, comunicando, creando. Esa fue como mi primera incursión en la radio. Y después ya me convocó en su momento Claudio Villarruel y Javier Porta, Radio del Plata, como primera experiencia fuerte. Primero fue Tony Coleman para que lo acompañe en un reemplazo en el verano en el programa de Mónica y César. Y estábamos los dos ahí tirando paredes. Y después ya quedé en Radio del Plata, donde hicimos diferentes programas, Detrás de lo que vemos, Verano 1030, con Claudio Villarruel, con Bernarda Llorente, con Sebastián Fernández, el humorista. Aún hoy hacemos Detrás de lo que vemos, ahora en las 7:50 con Claudio y Sebastián. Y la radio, yo siempre digo algo, la radio te conquista. O sea, yo no conozco a nadie que haya entrado a un estudio de radio y que se haya querido ir rápido, ¿no? Todo lo contrario. Aquel que entra a un estudio de radio quiere quedarse a vivir a un estudio de radio. Te atrapa, ¿no? Es como un pulpo que te agarra con todos los brazos, porque lo que se da ahí es muy mágico, porque hay muchas ideas, porque la creatividad vuela y fluye muy importante, porque es un medio de comunicación directo y muy noble además. La radio creo que yo es un medio, si no el más noble casi, a mi modo de ver. Y bueno, nada, y bueno, y ahí empezamos una larga carrera que por suerte, tengo la suerte de que con algunos entretiempos, por así decirlo, puedo mantener a diario y es un medio fantástico. Sí, bueno, el año pasado, cuando en el año 2020 se cumplieron los 100 años, nos juntamos algunos veteranos, amigos comunes, sé que yo, Aliberti, el propio Mm. director de Radio Nacional Ponlecica, Freddy Ojea, bueno, unos veteranos entrañables. La Y radio casi podría decir. sí, y pensando en una frase que yo creo que tiene una vigencia plena, por esto que decís, que es una historia con futuro, encontrarle un camino a la radio, tantas veces mandada a guardar, dada por muerta, y sin embargo, esto que decís vos, que se empieza a multiplicar, ¿no? Cuando uno ve la cantidad, qué sé yo, de emisoras por streaming que hay en la República Argentina, yo las veo como aquellas experiencias que citabas vos de la salida de la democracia, de las grandes cantidades de FM que proliferaban. Hoy están en el streaming, están haciendo experiencias en algunos casos extraordinarias, fantásticas y muy productivas. Y es cierto, ¿no? Efectivamente, además hay una suerte de efecto lúdico, de gran entretenimiento personal, ¿no? Más allá del producto que uno pueda terminar cerrando. Así que coincido absolutamente, el tema de la radio ha sido en nuestra propia vida, de manera que nada que discutir. En el escenario del trabajo, ¿cuál es el recuerdo más complejo que tuviste en materia de investigación, que te pusiste una idea casi obsesiva en la cabeza como para investigar más profundamente y meterte en un tema con mayor envergadura que otro? Mira, yo si tengo que hablar de lo personal y en el trabajo, me parece que a mí todo el trabajo que hicimos o que hice, pero lo hicimos en el diario y con otros compañeros respecto de la política comunicacional del gobierno de Cambiemos, después de todo aquel debate a la ley de servicio de comunicación audiovisual, de una ley muy esperada, porque además venía a reemplazar a una ley de la dictadura, ni más ni menos. Me parece que ahí hice un trabajo, una tarea necesaria en la cual me sentí satisfecho en el sentido de que pude
lamentablemente pude materializar la intuición que tenía yo respecto del gobierno de Cambiemos, lo que venía a ser en el sistema de medios en general y del sistema de medios públicos en particular. Y creo ahí que pudimos desenmascarar esta idea, ¿no? Porque yo hubiese entendido más al gobierno de Cambiemos si hubiera propuesto un debate claro, que es, che, ¿necesita Argentina un sistema de medios públicos? Y yo no hubiese estado de acuerdo, le hubiese dicho, sí, claro que necesitamos un sistema de medios públicos, por supuesto, pero me hubiese parecido más honesto el debate. Y fue todo lo contrario, porque bajo esa idea de fondo, lo que propuso el gobierno de Cambiemos fue atacar al trabajador, a los trabajadores y las trabajadoras, al sistema de medios pensado como ñoquis, y no a discutir, digamos, el rol sociocultural, educativo del sistema de medios, que después se reflejó en la pandemia. Fíjate lo que pasó con la pandemia, cómo el sistema de medios argentino, articulando con otros ministerios y con otras políticas públicas, terminó siendo una herramienta Sí. para muchísima gente poder seguir educándose en tiempo de pandemia, escuelas cerradas por el coronavirus. Ahí se demostró el rol clarísimo, el rol educativo que tanto hablan y que tanto muchos les gusta levantar como bandera, claramente. Y yo creo que todo el trabajo que hicimos respecto de esta doble vara, ¿no? De que decían una cosa y decían otra, y los contratos, y cómo se creció el gasto en la televisión pública, aun cuando decían que iban a hacer austeridad, y cómo se benefició a muchos amigos, a muchos amigos que decían que había que cerrar el sistema de medios públicos, terminaban teniendo contratos en el sistema de medios públicos, Ujú. mostrando cómo han alquilado el estacionamiento de la televisión pública para un evento privado en Ron Point, en unos lugares, para que la gente lo sepa, más ricos de la Argentina, para una concesionaria internacional de las más importantes. Se alquiló el estacionamiento techado de la televisión pública, porque ese es el rol que le daban. Y yo creo que ese fue un trabajo muy cuidadoso, ¿no? Porque había que ser muy cuidadoso, había no dejarse llevar por las pasiones, sino documentar absolutamente todo, chequear mucho las fuentes. Yo creo que crecí profesionalmente en ese rubro porque tuve que empezar a tener mucha relación con contratos, con regulaciones, con estatutos, con muchas cosas que además se van cambiando y resoluciones que modifican algo. Entonces, Sí, ojo, sí, sí. entonces yo aprendí mucho al trabajo más de investigación y la verdad que me gustó hacerlo y creo que fue productivo. Sí, ese es el costado que a veces uno no pondera, que es el vericueto burocrático, ¿no? Oh, De ese fenómeno que es los medios públicos. Pero yo coincido, ese análisis es bueno. Bueno, es un proceso de la historia argentina reciente que desistió de tener Ministerio de Ciencia y de Salud, por ejemplo, y de Trabajo. De manera que no deberíamos poner tanto el acento y ver en el escenario global, el paisaje global, esa acción en serio, sin debate, ¿no? Unilateralmente, porque hay cosas que yo creo que se ameritan o ameritan que sean discutidas. Se puede, todo es perfectible, se puede mejorar y se debe mejorar, me imagino, en algunos casos. Bueno, Emanuel Respighi, Respighi como Torino, aquel gran, exactamente. viene de esa rama, la música, Familiar lejano, pero no heredé absolutamente nada de Torino. grande. La verdad que soy muy malo, no tengo oído, no afino, cero alas, absolutamente. Mis hijos ahí, sobre todo Olivia, mi hija más chica, es la que tiene más oído musical, y le da la guitarra, y le gusta cantar, Qué y qué sé bueno, qué yo, bueno. pero lo mío no, lo mío es solo el apellido. Bueno, igual está llevándolo con con gran honor, y sosteniendo el buen nombre. Quiero agradecerte con un abrazo a la distancia. La virtualidad también ha hecho que hayamos perdido un poco el Mm. abrazo, el compartir un mate, un café, pero quiero agradecerte mucho esta charla. Siempre uno aprende, toma, e intercambia cosas que son muy gratas, ¿sí? No, yo te agradezco a vos, Mario, por la invitación, por pensar en mí, que pueda aportar algo a este ciclo. Para mí es un honor, quería decirte, participar
de este ciclo. Primero porque estás vos, alguien a quien respeto y admiro y sigo desde mi juventud, y que además comprobé a través de poder trabajar en los medios que aquellos que trabajaron con vos o que trabajan con vos hablan muy bien de vos, ya no solo como profesional, sino humanamente. Y eso creo que es lo más importante, así que te agradezco mucho esta entrevista. Bueno, con la plata que cuesta todo esto. Te agradezco, te mando un abrazo fraterno, muchas gracias y gran y buena vida, Emma. Igualmente, abrazo Mario, saludos para todos. Hasta luego.